Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Si usted ya lo encontró, de un fuerte amén para que juntos disfrutemos de este manjar que Dios tiene esta noche para nosotros. Honrando el Padre, al Hijo, a su Santo Espíritu, como una iglesia de sana doctrina, leemos la Sagrada Escritura de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Diga conmigo, sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. ¿Quieres pues no tener o no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la condenación. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que a tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Padre bueno que esté en los cielos, en esta preciosa noche vamos a hablar de un tema en la cual usted quiere, Señor, hablarnos a cada uno de nosotros, instruirnos, capacitarnos, exhortarnos, redarguirnos para edificar nuestra vida. Gracias por la Iglesia Universal, la iglesia aquí presente, en la cual, Señor, sabemos que mañana en nuestro país, Honduras, se celebra un acto cívico como es las elecciones para elegir autoridades civiles en nuestro país. Y la palabra de Dios nos dice que las autoridades que hay han sido puestas por Dios. Así, Señor, que vamos a elegir nuevas autoridades, porque usted ya quiere hacer algunos cambios, porque la palabra de Dios nos enseña a estar obedientes y sujetos a ellos. Pero la palabra de Dios dice también que debemos de hacer su voluntad, y los que allí están deben hacer su voluntad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. El cristiano y las autoridades. Hermoso pasaje bíblico. Un pasaje, es un manjar que uno se lo deleita y uno dice: wow, qué impresionante. Que cómo describe a las autoridades, cómo deberían ser las autoridades de nuestro país. Deberían de tener este capítulo de Romanos, verso 1 al 7, en las murallas allá del Congreso. Allá debería tenerlo el presidente, para que recuerde, ¿verdad?, por la cual están allí, ¿verdad?, para hacer la voluntad de Dios, para regir conforme al pueblo de Dios, hacer la voluntad para con Dios. Y quiero hablar de 4 puntos muy importantes basándome allí en las Escrituras. Número 1, someteos a ella. Número 2, están constituidas para orden. Número 3, sométete para gloria de Dios. Número 4, sé un ciudadano cristiano. En base a esos 4 puntos quiero desarrollar. Para los que anotan, dije: número 1, someteos a ella. Número 2, están constituidas para orden. Número 3, sométate para la gloria de Dios. Número 4, sé un ciudadano cristiano.
hermanos, en temas anteriores cómo debe de responder en su día a día y cuál debe de ser su relación con Dios, siendo su vida un sacrificio vivo para Dios. Vivimos, hermanos, continuamente en un mundo que ha convulsionado, en un sistema convulsionado, en la cual nadie identifica quién hace lo bueno y quién hace lo malo. Y hemos visto en varios domingos enseñanzas, ¿verdad?, cómo debe de responder el cristiano a sus enemigos, a los adversarios y a las autoridades. Cuál debe de ser su actitud y cuál es, ¿verdad?, lo que glorifica a Dios, ¿verdad? Y no vamos a hablar de política, tampoco le voy a imponer, a decirle, bueno, va a ir a este voto, aquí o por allá. No, los cristianos somos apolíticos, dice, ¿verdad? Apolíticos. Ni a la izquierda ni a la derecha. Ejercemos nuestro sufragio por la guianza del Espíritu Santo. Elegimos nuestras autoridades, ya que en el Antiguo Testamento el pueblo ya no quería a Dios de rey y querían a un hombre de rey. Entonces ellos querían pagar tributos, querían pagar impuestos, querían que sus tierras tuvieran fronteras, límites, y pidieron rey como hombre. Y ese fue Saúl, el primer rey de Israel, pedido por el pueblo. Amén, hermanos. Entonces no vamos a hablar de política, no vamos a decir que debe votar, sino que qué actitud debe tener hacia las autoridades que están ahora en nuestro tiempo. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? La palabra de Dios responde: número uno, someteos a ella. El versículo 1 y 2 del capítulo de Romanos, allí donde estamos, nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El verso 2 nos dice: de modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué dice? A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismo. Ahora, someteo toda persona también es traducido como someteo toda alma. Someteo toda alma. O sea, no hay excepción aquí. Esto es para todos, tanto impíos, mundanos como cristianos. Someteos todos a la autoridad puesta por Dios, porque de lo contrario el pasaje nos dice que acarreará maldición, condenación para sí mismo. Por lo tanto, nosotros como cristianos, con más razón, debemos tener esta actitud, y es que debemos someternos a toda autoridad puesta por Dios. Amén, hermanos. Ahora, en primer lugar, a los que gobiernan. Primera carta de Pedro, versículo 2 al versículo 13 de la Biblia, Dios habla hoy, nos dice así: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él, para castigo a los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervo de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Primera carta de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículos 13 al 17. ¡Qué maravilloso! Aunque nos vamos a centrar más en las autoridades civiles, esto vale para toda autoridad. Amén, hermanos. El gobierno civil para la ciudadanía, los pastores de la iglesia, los esposos, la cabeza de la familia, para la casa, eso es la esfera de autoridad, y Dios está por encima de todas las autoridades. De todas las autoridades. Pues todas estas autoridades que en distintas esferas gobiernan, hermano, son constituidas por Dios. Porque toda autoridad que existe es constituida
por Dios. Entonces Dios está por encima de todas las autoridades. Una autoridad aquí en la tierra no tiene que estar encima de la autoridad de Dios. Entonces aquí viene lo bueno. Si viene un gobierno e impone que nosotros no prediquemos a Cristo, que no prediquemos el evangelio, que no se abran las iglesias, por ende estos que no hacen ni temen a Dios, nosotros no vamos a obedecerles. Nosotros no vamos a obedecer a un hombre que no hace la voluntad del Señor. Y aquí es lo bueno, porque entonces nos dice que hay que obedecer a toda autoridad. Primeramente, los que se sujetan y hacen la voluntad de Dios. Por ejemplo, si se aprobara el aborto, la iglesia es uno de los que en primer lugar dice no, porque Dios da la vida, y Jehová dio y Jehová quitó, y nadie puede quitar la vida en esta tierra. Amén, hermano. Va en contra de los principios bíblicos, pero si un hombre te lo impone, entonces no vamos a obedecer. Amén, hermanos. Entonces, porque son constituidas por Dios, no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Así es, toda autoridad está sujeta a la autoridad de Dios. Por lo tanto, esta debe ser la principal razón de someternos a toda autoridad. No para que nos vean como buenos ciudadanos, sino nuestra motivación de ser obedientes hacia Dios. Amén, hermano. Porque nuestro principal objetivo es ser obedientes a Dios. Y todo el que hace la voluntad de Dios, entonces nosotros le obedecemos. Así es, así debe de ser. Tito capítulo 3 verso 1 nos dice: recuérdales que están sujetos a los gobernadores y a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Recuérdales. Por lo tanto, no gaste, o nos guste o no, debemos de estar sujetos, porque quieras o no, nosotros los tenemos ahí. Quieras o no, cada uno de nosotros los tiene allí. Cuando el pueblo de Israel venía la opresión del rey, entonces empezaron a quejarse contra el profeta de Dios. Pero ¿quién tenía al rey ahí? El pueblo. Amén, hermanos. El pueblo. Nosotros. Entonces, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Entonces, nos guste o no, las autoridades competentes hoy en día debemos saber, hermanos, que por juicio o por bendición está puesta por Dios. Ellos también van a dar cuenta en aquel día. Ellos van a dar cuenta en aquel día. Nadie se va a escapar. Nadie. Recuerde que el diluvio vino a causa de la violencia y la corrupción, y Dios lo destruyó a todos. Amén, hermanos. Sodoma y Gomorra fueron destruidos a causa de la violencia y la corrupción. Dos reyes que se unieron, y usted sabe la maldad y todo lo que pasó en esas dos ciudades, y hasta el día de hoy son ceniza, porque el juicio de Dios viene sobre esta tierra. Ahora nos dice Daniel capítulo 2 verso 21: Él es quien cambia los tiempos y las edades. Mire lo que dice: quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Mañana Dios va a quitar reyes, va a quitar diputados, va a quitar presidentes, va a quitar un montón de cosas que no han estado bien. Y si han estado bien, pues van a seguir. Amén, hermanos. Pero el pasaje nos dice, Daniel capítulo 2 verso 21: Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. ¿Cuántos entendidos habemos aquí? Gloria a Dios. Pero Daniel capítulo 2 verso 1 nos refuta de la siguiente manera: en el año segundo del reinado de Nabucodonosor,
Este tuvo sueño y se turbó su espíritu y no podía dormir. ¿Por qué no podía dormir? Su corazón estaba lleno ¿de qué? De maldad, de avaricia. Creía un Dios y Dios lo mandó ¿qué? ¿A comer qué? Zacate. Dios pone y quita reyes. Nadie puede usurpar la autoridad divina de Dios. Nadie puede escaparse de ese juicio de Dios. Y es por eso que nosotros le amamos a Dios. Ahora, ¿por qué de lo contrario habrá graves consecuencias? De manera que el que resiste la autoridad resiste el decreto de Dios, y lo que resisten acarrean juicio a sí mismo. Si no nos sometemos a las autoridades, estamos resistiendo al decreto de Dios, estamos oponiéndonos a Dios, pero siempre y cuando esto sea de parte de la voluntad de nuestro Dios. Amén, hermano. Todo el que hace la voluntad de Dios, a ese debemos de estar sujetos. Como le dije, si estos vienen y daran la Biblia en nuestro país y cerraran las iglesias, entonces eso no es de parte de Dios. Y la iglesia tiene que no obedecer, tiene que seguir predicando la palabra de Dios, aunque ya no sea un edificio, tiene que estar debajo de un árbol, tiene que no tener miedo, porque usted primero obedece a Dios. No importa que lo maten, no importa que le tiren agua caliente, no importa que lo torturen, no importa le saquen las uñas, le corten la lengua, no importa, vamos a obedecer primero a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad es obedecer a Él antes que a los hombres. Que todo hombre que no hace la voluntad de Dios, no podemos obedecerle. Amén, hermano. Ahora, porque de lo contrario estaríamos, hermano, queriendo reemplazar a Dios de nuestra vida, a no aceptar su perfecta voluntad. Y muchos hombres hoy en día han alcanzado poder, riqueza, gloria, y les ha gustado, y ya no quieren poder, ahora quieren un imperio. Ahora quieren gobernar no solo el país, sino que Centroamérica, y no solo Centroamérica, sino que todo el mundo. Ahora quieren un imperio. Y no hemos visto en historias de la vida real, ¿verdad? Muchos hombres se obsesionaron en el poder y luego al imperio, querían imperio y asesinaron a muchos. Y vemos en nuestro país, hermanos, una gran realidad del poder al imperio. Y no importa cómo se deba llevar, no importa, porque aún no se respeta la decisión del pueblo y se hacen otras cosas que no es la voluntad del Señor. Pero la espada de Dios está puesta para todo aquel que hace injusticia y corrupción y violencia delante de los ojos de Dios. Amén, amado hermano. Queda claro entonces que el apóstol Pablo, al escribir de este modo aquí, estaba pensando en el gobernante que cumple su deber de proveer el orden, de dar aprobación a las buenas conductas y de castigar el mal. O sea, Dios aplaude eso. Pero vaya usted, si usted es de cuello blanco y se roba millones, no va preso. Pero si se roba un garrobo para ir a comer, va preso. Esa es injusticia. ¿No ve si una gallina iba a ver? Seguro que va preso. Y tal vez no sea por robarse la gallina, sino por meterse en propiedad privada. Todo el peso de la ley. Y esto se ve a diario en nuestro país, donde la injusticia predomina, pero la justicia divina de Dios no es ciega. La justicia de Dios no es ciega. La palabra de Dios dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice Hebreos 10:30. Dios tiene el control de todo. Amén, hermanos. Entonces nuestro deber es sujetarnos siempre y cuando hagan la voluntad del Señor. ¿Debe de ser así? Así es. Amén, hermanos. Dios quitó a Saúl porque Saúl no hizo la voluntad de Dios.
reino, perdió su familia y se quitó la vida. Perdió todo. Entonces, hermano, esa es la única cláusula con la que podemos obedecer a las autoridades cuando se trata de algo directo contra, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Por ejemplo, el casar homosexuales, la prohibición de predicar liberadamente, la prohibición de culto. Eso va en contra de la voluntad de Dios y no podemos aplaudirla, no podemos obedecerla. Amén, hermanos. Solo no debemos obedecer a gente que no hace la voluntad de Dios. Yo quiero que leas conmigo Hechos capítulo 4, versos 17 al 20. Cuando los apóstoles se encontraron en una encrucijada y vienen y los querían meter preso, los querían matar, para que ellos no predicaran a Cristo, para que ellos no siguieran predicando a Cristo. Y los vienen y los confrontan y les dicen: bueno, ya basta ya con ese evangelio, ya basta ya con eso. Se van a callar porque de lo contrario los vamos a matar. Y miren lo que nos dice este pasaje, Hechos 4, verso 17 al 20. Estoy leyendo la Biblia, Dios habla hoy. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenazándoles para que no hablen más a hombres algunos de este nombre, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan le dijeron: vosotros mismos juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén, hermanos. Estaban dispuestos a morir. Estas eran autoridades, pero estas autoridades que estaban allí de repente fueron puestas por Dios, pero en el poder entró la corrupción. Se desviaron. Un día le dijeron a Dios de niño: Señor, si me permites ser presidente de la república para ayudar a mi familia, ayudar a la juventud, a la niñez, porque he sufrido. Pero cuando llega el poder se olvida de dónde vino, y entró la avaricia, entró la codicia, entró la corrupción y se olvidó, porque ahora tiene el poder y quiere alcanzar un imperio. Y después se quieren volver contra Dios, de tal manera que hasta el día de hoy no han aprobado esa ley de que los niños puedan tener un devocional en las aulas de clase. ¿Y qué puede impedir eso? Amén, hermanos. ¿En qué falla? Eso ayuda. Es más, las escuelas deberían de tener la clase de Biblia. Debería de haber orientación bíblica en las escuelas, en los colegios. Amén, hermanos. Pero hasta el día de hoy se sigue discutiendo y discutiendo y discutiendo. Y uno dice: dejen a Dios en las iglesias. No, Dios es soberano, Rey de reyes y Señor de señores, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y debe de hacerse la voluntad de Él aquí en la tierra y donde sea. Amén, hermanos. Qué lindo es obedecer al Señor. Y qué lindo, hermano, obedecer a una autoridad puesta por Dios. Qué lindo. Pero no es así. Lastimosamente no es así. Entonces, hermanos, y vemos cuál fue la petición de los primeros cristianos en Pablo. A partir de su conversión dejó de obedecer a la autoridad que obedecía antes. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Saulo de Tarso mató o presenció muertes, estuvo allí, metió mucha gente presa. Y era un hombre que obedecía a la autoridad en ese momento. Pero cuando Pablo viene y se convierte a Cristo, basta ya los hombres que no hacen la voluntad de Dios. Y viene este hombre y empieza a hacer la voluntad de Dios, de tal manera que por hacer la voluntad de Dios le bajaron la cabeza. Lo mismo Pedro predicó a Cristo. No importa que los gobernantes le dijeran: cállate, Pedro. ¿Por qué? Porque en su mensaje se convertían muchas personas y la gente tenía una transformación.
Y esto de miedo de perder el poder, porque creían que iban a poner a Pedro allí, lo mismo que Cristo, que iba a quitarle el poder a ellos. No, nuestra ciudadanía no es en esta tierra, porque aquí somos peregrinos, extranjeros. Nosotros somos conciudadanos del reino de los cielos, y por lo tanto vamos a obedecer a nuestro Rey, Señor de señores, Jesús de Nazaret. Vamos a andar ahí nosotros peleando por partidos políticos. Ese todavía no le ha amanecido. Nuestro deber es ejercer nuestro sufragio y elegir autoridades de rodillas. Amén, hermano, de rodillas. Porque no puedes estar sujeto a alguien que no hace la voluntad de Dios. Pero caso de hermanos amados, no es ilógico que los ratones elijan el gato para que se los coma. Lastimosamente así es la realidad de la vida. Vemos nosotros que allá tenían a Jesús y tenían a Barrabás, y el pueblo decía: dejen libre a Barrabás, dejen libre a Barrabás. Pero Cristo, el que les ofrecía vida, el que les ofrecía salud, el que se les ofrecía sabiduría, lo crucificaron. Y desde hace 2000 años venimos poniendo barrabases y barrabases y barrabases por no saber elegir conforme a la voluntad de Dios. De tanta ignorancia, y seamos hombres pensantes, transformadores como hijos de Dios, que donde se para un hijo es una lumbrera. Debería de haber un Daniel aconsejando reyes, presidentes, pero no. Si los que llegan se contagian de tal manera que el profeta dijo que no se conviertan, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Y estos hombres de Dios que están allí, hermanos, los pastores como la Confraternidad Evangélica de Honduras, hombres de Dios verdaderamente, estos hombres se contagiaran también, nuestro país fuera diferente. Amén, hermanos. Pero no nos contagiamos con lo malo, de tal manera que si nosotros de cristianos tenemos un amigo mundano, hermanos, ya no venimos a la iglesia y ya lo vemos pasar de vez en cuando para la discoteca. Contagiamos. Nos contagian de lo malo, pero nosotros nos contagiamos de lo bueno. Entonces, si eres sumiso, que sea por la causa del evangelio y no por tus pecados y delitos. Pues estas autoridades están puestas por Dios para, número 2, están instituidas para un orden. Están instituidas ¿para qué? Para un orden. Pero nuestro país es un caos, hermano. Es un caos. ¿Sí o no, hermano? No es un caos el país. Y aquellas ideologías tan inmaduras de mucha gente. Yo no trabajo, no como, yo no vivo de ningún gobierno. Se andan detrás gritando, se andan cayendo en ignorancia. Dedicamos autoridades, pero para que éstas sean constituidas por Dios para traer orden a nuestro país. Verso 3 y verso 4 del capítulo de Romanos que estamos allí nos dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿A quién? Al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Haz qué? Haz lo bueno y tendrás ¿qué? Alabanza de ella. Verso 4: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Yo no he ido nunca a prisión, ni nunca quiero ir, pero si es por la causa de Cristo, voy a ir a prisión. Si es por la causa de Cristo, yo nunca voy a casar dos machos aquí, nunca. Nunca voy a casar dos mujeres, nunca. Nunca le voy a enseñar a una niña, porque hay un decreto decirle: mira, aborte, aborte, aborte. Nunca, porque eso va en contra de la voluntad de Dios. Estos están constituidas para traer orden a la sociedad, no desorden, no caos. Estas autoridades están puestas por Dios para instaurar el orden y disciplina en la sociedad. Por lo tanto, si tiene buena conducta, no tienes que temerle.
En nosotros los cristianos tiene que haber fruto como señal de la regeneración, como señal de arrepentimiento por la fe en Cristo, como señal de conversión. Amén, hermanos. El deber de la iglesia es que clamar. El deber de la iglesia es elegir conforme a que la guía del Espíritu Santo. No, pero van a elegir conforme a emociones y simpatía, porque les gusta o porque es familia, no importa si hace lo malo. Así está en nuestro país. Amén, hermanos. Y estos frutos son disciplina, obediencia, dominio propio. Disciplina, obediencia, dominio propio. Por lo tanto, si realmente somos cristianos, nos sometemos a las autoridades como Dios quiere, no tenemos que temer. Como dice el dicho popular, quien nada debe, nada teme. Entonces, si se aprueban leyes en contra de la voluntad de Dios, no las vayas a obedecer. Amén, hermanos. No las vamos a obedecer. Estos hombres, como Pedro, Pablo y todos los discípulos, murieron por la causa de Cristo, por obedecer a Cristo, no por obedecer a hombres. Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías fueron condenados a ir al horno de fuego por no obedecer a ese rey Nabucodonosor, que se había creado una estatua para que le adoraran. Estos hombres dijeron: no vamos a adorar a ninguna estatua, no nos vamos a arrodillar, no vamos a inclinarnos a ellos, porque nuestro Dios, tememos a Dios. Preferían morir antes que obedecer a este hombre malvado. Amén, hermanos. ¿A quiénes vamos a obedecer? A las autoridades que hagan la voluntad de Dios supremo. ¿Es así? ¿Te quieres dormir tranquilo? ¿Quieres tener paz con las autoridades? Cumple este mandamiento de someterte a ella y verás en ti que cumples la ley. Podrás glorificar a Dios por esto. Las autoridades no te perseguirán y tú podrás testificar como actos maravillosos del evangelio del reino de Dios en tierra. Tenemos libre de culto. Podemos predicar en los parques, en las esquinas, en cada esquina. Nadie los prohíbe. No hay un decreto en contra de ello. Pero vino allá en Nicaragua. Si tú vienes con una Biblia y vas a un hondureño y entras allá y dices: mira que voy a predicar a Nicaragua, vaya de regreso. No lo dejan entrar. No lo dejan entrar. Y si hay una Biblia, para afuera. Nosotros estuvimos en una guardarraya predicando allí. No dejan entrar a nadie. Había iglesias hermanas allá en Nicaragua. Teníamos que decir: no vamos a turistas sin Biblia. Imagínense qué cuestiones tan terribles. Y muchos países en Europa es prohibido libertad de culto. Rusia, muchos países prohibidos, pero nosotros tenemos libertad de culto. Pero un hombre dice: no, ya no hay libertad de culto. No vamos a obedecer. Bueno, vamos a obedecer. Cada quien para calabaza, cada quien para su casa. Se cierra la iglesia y hay unos que van a decir: gloria a Dios, aleluya. Vamos a obedecer a Dios. Las autoridades son ministros de Dios para el bien. Lo hemos dicho, para preservar el orden. Amén, hermanos. En el caso de Honduras, el orden constitucional y un montón de cosas. El pueblo, para utilizar palabras como las mismas que utilizan para hablar a los ministros del Señor, pues estos gobernantes no son puestos por Dios en general, pero para el bien o para cumplir el propósito de Dios sobre la nación de la tierra, porque muchos de ellos se desvían. Por lo tanto, dentro del orden, no reniegues a ellos, sino sométase a la obediencia si estos hacen la voluntad del Señor. Amén, hermanos. No tenemos hombres idólatras en el gobierno, hombres que consultan brujos, brujas. A eso los tenemos gobernando nosotros. Gente que ha cometido actos delictivos, corrupción, y ahí los tenemos nosotros. Un hombre humilde de Colón dijo: no puedo sujetarme a esta autoridad, un pastor. No puedo sujetarme a esta autoridad porque no es puesta por Dios, dijo este humilde hombre, y lo criticaron muchas personas. Y dentro de su análisis, y vengo yo y analizo y empiezo a estudiar los reyes que gobernaron en la Biblia y digo:
tiene algunas características, se desvían de lo que Dios quiere hacer, porque Dios es soberano. ¿Quién es el rey de Honduras? Es Jesús de Nazaret. Pero la gente grita Jesús, Jesús. La gente no grita Jesús, ni ayuna ni ora. La gente grita porque creen que un hombre o una mujer los puede todo. Dios es el único que puede hacerlo. De tal manera que Dios a Israel le puso un rey de 8 años. Un niño de 8 años vino a limpiar el reino. ¿Para qué? Porque es Dios quien reina. Y a través de ese niño mandó a limpiar toda la casa de Dios, lo que habían usurpado el reino, todo. Un niño de 8 años. Porque aquí nos damos cuenta que el que reina es Jesús de Nazaret. Amén, amados hermanos. Entonces, para impartir justicia, los gobernantes están para impartir justicia al que hace lo malo. Las autoridades no son puestas por Dios para impartir justicia a los que hacen lo malo. No temas. Si realmente obras como cristiano para la gloria de Dios, no tienes que temer miedo. Si un día eres condenado a muerte, que sea por la causa del evangelio. Si un día vamos a prisión, que sea por causa del evangelio y por causa del amor que le tenemos a Dios sobre todas las cosas. Amén, hermanos. Número 3, sométase para la gloria de Dios. Verso 5 nos dice: por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. Mira qué lindo. Entonces, inciso A, no por temor al castigo, ¿verdad? Por ejemplo, donde era mascarilla obligatoria y venían y multa 200 lempiras. ¿Recuerdan ustedes multa 200 lempiras? Porque la gente no quería obedecer. Y al fin, pues no obedeció la gente. No obedecimos. Y le ponían una multa de 200 lempiras o lo llevaban preso. Yo lo vi en el sur bastantes veces. Los líderes que yo tenía llegaron y llamaron a la policía. Vino la policía, me bajo el altar y cuando yo llego allá, bueno, usted está infringiendo la ley. Y me dijeron un montón de cosas allí y me iban a llevar preso. Pero ahí la gente se llegó y no se van a llevar preso al pastor. Y si se lo van a llevar, pues nos vamos a llevar. Se tiene que llevar a toda la aldea. Toda la aldea estaba ahí, como me van a llenar un montón de carros para llevarse un montón de gente. Entonces, hermanos, en Hechos capítulo 24, verso 16 nos dice: por esto yo también me esfuerzo para conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. No por causa de miedo, sino vamos a obedecer a las autoridades que hacen la voluntad de Dios, porque amamos a Dios, porque le obedecemos a Él. Amén, hermanos. Por otro lado, estas palabras toman más sentido por lo siguiente: dependiendo de la autoridad que nos tocase. Imagínate que te prohíben predicar el evangelio, hacer cultos o denunciar el pecado. Si nosotros obramos con los impíos por las razones del castigo, cesaríamos en la tarea de ser iglesia. Ya no haríamos la voluntad de Dios, sino que haríamos la voluntad de hombres. Me he invitado a predicar y el pastor, tenga cuidado a la hora de predicar, porque esto aquí, esto allá, la santidad, esto aquí, lo otro, tiene problemas serios. Pero cuando estas aprobaciones vengan, no van a tener problemas las iglesias liberales. Como dijo Lutero, nuestra conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Nuestra conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Y también dijo, nuestra conciencia, ¿verdad?, debe de estar pegada con Dios. Nuestra vida tiene que estar apegada con Dios. Entonces, sino que nos sometemos para la gloria de Dios. ¿Nos sometemos para qué? Para la gloria de Dios. Esta es una de nuestras mayor motivación, y la palabra de Dios será nuestro calculador para saber en qué debemos someternos, obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios. Y que somos libres de someternos, pero por eso es tan importante conocer la palabra de Dios para vivirla. Porque cuando nos conocemos las Escrituras, sabemos lo que hacemos. Y número 4, sea un ciudadano cristiano.
a su hermano está en la pared, dígale, sea un ciudadano cristiano. Dígale ahí a su ser querido, sea un ciudadano cristiano. Amén, hermanos. Bien, mira lo que nos dice el verso 6 y verso 7 de Romanos, ¿verdad? Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que a tributo, tributo, el que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Aquí en este cuarto punto, hermanos, siguiendo una conciencia expositiva del texto, casi, hermanos, resumiremos lo visto hasta aquí. Ya no vivimos por lo menos, no debemos vivir, hermanos, como impíos. Hemos conocido el Evangelio y por lo tanto la iglesia es irreprochable. La iglesia es un ente maravilloso, un ente de santidad. Entonces, número uno, cumple su deber, cumple la ley, paga tus impuestos, vive como ciudadano que glorifica a Dios. Pero hay unos cristianos que cuando la INE llegue a revisarle, le están robando energía eléctrica. Y el decir es, si yo soy pobre y quiero robarle un poquito a un millonario, de ese cosa.